Hola a todos, soy Diego Gutiérrez Pérez de Dimar Trading. Bueno, vamos a analizar como cada fin de semana la evolución semanal de las principales plazas europeas y además en esta ocasión vamos a añadir los principales índices americanos como son el S&P 500, el Nasdaq 100 y el Dow Jones Industrial. Comenzaremos por el IBEX 35 como siempre y aquí tenemos como en la sesión del lunes tuvimos una ruptura a la baja con un hueco bajista de la directriz alcista de medio plazo. La verdad que fue una señal alarmante. Sin embargo, rápidamente los alcistas durante las siguientes sesiones volvieron a recuperar la rienda, conduciendo hacia los 10.300 puntos. En concreto, se llegó a marcar un máximo de 10.358 para el viernes producirse un movimiento a la baja, anulando el hueco bajista de la sesión del jueves. Bueno, esto se puede observar en prácticamente todo el índice europeo, teniendo una sesión bajista el lunes con hueco bajista y como el viernes, tras 3 días de subida, el viernes vuelve a haber un movimiento a la baja, anulando el hueco alcista de la sesión del jueves. Prácticamente lo vamos a ver en todo el índice europeo. Bien, una vez que hemos visto esta vela que rompía esta media, bueno, se me ocurrió trazar unas paralelas formando un canal alcista, como podemos observar aquí, teniendo dos zonas de soporte y como tenemos aquí un primer toque, un segundo toque, un tercer toque y un cuarto toque. Así que en un principio lo que parecía un movimiento rectangular se está confirmando como que realmente se encuentra el IBEX 35 dentro de un canal alcista. Así, tras lo ocurrido en la sesión del viernes, podemos pensar que quizás a lo largo de las próximas semanas pueda haber algún tipo de movimiento correctivo que nos pudiera llevar nuevamente a la zona de soporte o quizás, bueno, una ruptura al alza. Habrá que verlo. De momento yo esperaría ver la ruptura bien sea al alza o bien sea a la baja, teniendo muy en cuenta dos cosas. Primero, podríamos ir hacia la zona al alza 10.500 puntos y no superarlo realmente, ¿no? Un nuevo tanteo y ahí veremos a ver qué es lo que puede ocurrir, si tenemos ánimo para seguir subiendo o podemos pensar en algún tipo de corrección. Se nos abren diferentes posibilidades, ¿no? Una ruptura a la baja, pues bueno, nuevamente sería romper la directriz alcista de medio plazo, romper el soporte del canal alcista y tendría aquí un gran impedimento, porque aquí podríamos pensar en una proyección, en caso de una ruptura bajista, una proyección del canal a la baja. Pero claro, tenemos que tener en cuenta que tenemos esta línea aquí, esta directriz bajista, que bueno, que perfectamente vemos como aquí actúa como soporte, como aquí vuelve a una corrección, como vuelve a actuar como soporte. Y a lo mejor quizá esta ruptura del canal bajista podría detenerse en esta directriz bajista que he mencionado. También podría ocurrir que tuviéramos algún tipo de perforación y se fuera a buscar quizá un nivel más psicológico como puede ser los 9.500 puntos, que sería una zona también de soporte y coincidiendo prácticamente con el 38,2% de retroceso de todo el impulso alcista. Así, de momento, lo que estamos viendo es el IBEX 35, como decía, moviéndose en un canal alcista y solamente habrá que esperar ver la ruptura, bien sea al alza o a la baja. Observando el estocástico, pues bueno, tenemos aquí que está a punto de una señal larga de compra, pero viene de una señal claramente a la baja, una señal de venta. Aquí el MACD, pues más de lo mismo, movimiento prácticamente en paralelo con el nivel 0, lo cual nos indica que está en un movimiento chartista, que perfectamente podemos hablar el MACD, así que no nos dice gran cosa aparte de eso, que está ahora mismo en un patrón chartista moviéndose la cotización. Por su parte está el ADX, está por debajo del nivel 20, lo cual nos indica que no hay fortaleza realmente y bueno, esta fortaleza pues, está moviendo estos titubeos, atacando soporte, resistencia de lo que sería el canal bajista, ¿no? Entonces pues realmente aquí podemos observar que bueno, que vamos ascendiendo, pero realmente bueno, es un toma y daca. El volumen, pues podemos observar cómo perfectamente ha ido descendiendo. Conforme han ido pasando los días, hemos ido descendiendo precisamente esta vela negra, esta última vela que parece bastante importante, ¿no? Pues realmente se hizo con el menor volumen de toda la semana. Algo muy, muy indicativo. Aunque realmente hay analistas que consideran que el volumen ya no tiene la importancia que tenía hace quizás 10 o 15 años. Pero bueno,
Siempre hay que tenerlo en cuenta. Vamos a pasar entonces al DAX 30. DAX 30, pues bueno, estábamos en un movimiento lateral en la zona de resistencia de un canal alcista, como podemos observar aquí en dicho gráfico. Y el lunes, pues bueno, como me ocurría el IBEX 35 y ocurrió en el resto de plazas bajistas, tenemos una sesión el lunes y el viernes claramente bajista, y en esta ocasión los 3 días en medio, martes, miércoles, jueves, pues bueno, se estuvo moviendo intentando no perder esta línea que sería la primera zona de resistencia, primer blindaje, ¿no? Y definitivamente el viernes lo pierde. Aquí, bueno, nos muestra nuevamente que no ha podido lo que es el DAX con la zona de resistencia. Se me plantea la posibilidad de que pudiéramos tener un patrón de doble techo, pero para ello necesitaríamos que tener un cierre por debajo de este mínimo que va a ser nuestra referencia, porque una vez perdamos este mínimo estaríamos hablando sobre la zona posiblemente de los 9070. Vamos a concretar, a ver, si 9071, teniendo el cierre por debajo de 9071 podríamos pensar en activar un doble techo. Y vamos, por si acaso ocurriera, vamos a buscar cuál podría ser el objetivo. Vamos a proyectarlo. Bien, nos estaría dando un objetivo teórico en los 8448. En caso de que se active, siempre me digo, que se active el doble techo, es decir, tengamos un cierre por debajo del mínimo que hay entre estas dos máximos. La señal, pues si observamos claramente el estocástico, bueno, señal clara de venta. El MACD, señal clara de venta. Y observando precisamente lo que es la cotización, bueno, tenemos que no ha podido y que habría que haber pensado en esta zona de aquí, en situarse quizás corto, y siempre como esto yo lo pondría por encima de esta zona del máximo, ¿no? Que sería, podríamos pensar en poner un stop loss por encima de los 9794, aquí por esa zona de aquí, sin colocar nuestro stop, en caso de decidirnos por una apertura bajista, que en principio parece lo más viable, ¿no? Si queremos ser un poco más conservadores y esperar quizá una activación de un posible del techo, pues yo esta zona por debajo con un cierre de los 9071, pues posicionarnos cortos, siempre con estos loss, o bien por encima de esta cresta o por esta un poco más de seguridad, ¿no? La zona esta sería muy interesante. Bien, pasamos al FTSE 100. FTSE 100, pues lo mismo, tenemos lunes y viernes con sesiones bajistas. Aquí tenemos que nuevamente podemos observar cómo en zona de resistencia no han podido doblegar los alcistas, produciéndose un movimiento correctivo. Había una serie de velas que vemos como intentan tantear y no perder la zona de resistencia, pero ya definitivamente el viernes vemos que nuevamente no puede. Aquí pues más de lo mismo, podríamos estar pensando en abrir posiciones cortas con un stop loss por encima de la zona de resistencia, es decir, por encima de los 6.875, colocar nuestro stop loss y abrir posiciones cortas, quizá buscando esta directriz alcista de medio plazo que podemos observar aquí, que ha sido bastante fiable, tiene 3 toques, muestra su fiabilidad, con objetivo que podría estar sobre los 6.550, 6.540 puntos, ¿no? Este podría ser el objetivo en principio de caída, y dependiendo ya de la fortaleza en el movimiento de corrección, pues podríamos pensar incluso que fuera tantear esta zona de soporte entre los 6.220 y 6.317. Pero en principio vamos a pensar en una zona comprendida entre los 6.500 y 6.600 como más probable. Así también nos los indican los osciladores, tanto el estocástico. Tenemos una señal de venta, el MACD tenemos una señal de venta. Sin embargo, la DX, pues bueno, aquí en este caso es direccional, pero esta línea negra es el ADX, está por debajo del nivel 20, lo cual nos ha mostrado que, bueno, la fortaleza alcista pues prácticamente se ha difuminado, y ahora lo que necesitaríamos es que este movimiento a la baja de continuar fuera apoyado por el ADX con una superación del nivel 20, lo cual nos mostraría que realmente los bajistas tienen fortaleza, porque realmente aquí lo que hemos estado viendo es un juego por no perder la zona de resistencia, que parece ser ya que el viernes, pues bueno, parece que se despidió. Pero yo esperaría quizás a perder los mínimos de esta vela de la sesión del lunes, que correspondería
a los 6.671, en caso de una pérdida de 6.671, pues habría que poner, yo creo que posicionarse corto con una estrategia en principio de muy cortísimo plazo para intentar buscar quizás la zona esta de la directriz alcista de medio plazo que tenemos aquí, y dependiendo de la situación como vaya evolucionando, pues como le he dicho, podríamos ver cesiones. En principio podría haber aquí una zona de soporte antes de llegar a esta gran zona. Esto sería la gran zona de soporte, y bien podría detenerse en esta zona. Aquí tenemos un mínimo que en un principio podría haber sido una especie de doble suelo, pero que realmente no se acaba de confirmar, pero que quizá la corrección podría detenerse en esta zona, que sería la zona de los 6.636 puntos, donde podría detenerse en caso de una ruptura de la directriz alcista. Pasamos al MB30 italiano. Bien, lo mismo que el resto, como mencionaba, una bajista, con hueco siempre bajista, y sesión del viernes bajista. Aquí fue interesante ver nuevamente cómo, tras el movimiento que retomaron las alcistas, pues esta directriz que tenemos aquí, fijaros, esta directriz que alcista muy importante, que tenemos varias zonas de toque, aquí sí que se logra romper, buscando posiblemente el objetivo, lo que posiblemente realmente el objetivo por ruptura de lo que sería el lateral, y también de esta forma la aceleración se vio reducida al bajar, para inmediatamente volver a retomar un impulso alcista que nuevamente tiene problemas en lo que sería la directriz alcista, vuelve a caer, y nuevamente aquí vemos como tampoco puede doblegar lo que sería la directriz alcista que tenemos aquí, y aquí vuelve a ocurrir lo mismo, en esta ocasión con un doji muy significativo, que podía augurar quizás que podría haber algún tipo de movimiento bajista el viernes, porque bueno, aquí teníamos un hueco alcista, se produce el doji en una zona que es bastante complicada, que de momento parece ser que realmente al alcista le cuesta mucho trabajo doblegar, y aquí ya podemos ver un patrón que algunos podrían decir que podría tratarse de una estrella del atardecer doji, pero yo quizás, bueno, realmente, en teoría, sí que tenemos entre la primera y segunda vela tenemos un hueco alcista, pero entre la segunda y la tercera vela debería haber un hueco bajista. En este caso no se produce, prácticamente la apertura de la tercera vela se produce al mismo nivel que la segunda. Con lo cual, pues bueno, no es un patrón con mucha garantía. Esto no quiere decir que no podamos ver algún movimiento correctivo. Podría suceder, evidentemente, pero que realmente, y basándonos en la teoría, pues no es un patrón de vela japonesa muy perfecto. Le digo, como he matizado, porque esta tercera vela debería haber abierto con un hueco bajista, que al fin de cuentas lo que una estrella del atardecer, y en este caso doji, tendría mucha significación bajista, sobre todo cuando un doji estrella de atardecer, porque realmente lo que es una estrella del atardecer nos representa en el chartismo clásico occidental lo que sería una isla. Entonces pues tiene un potencial claramente bajista. Así de momento el MB30 pues lo tenemos, bueno, con máximo y mínimo descendente. Ahora mismo tenemos un nuevo mínimo ascendente, que es este de aquí, esta vela, y mientras no perdamos en cierre dicho mínimo, pues bueno, podemos seguir pensando que la secuencia que vamos a ir teniendo va a ser alcista, ¿no? Y la pena, lo que más me fastidia un poco es que está tardando muchísimo tiempo en alcanzar su segundo objetivo por un impulso alcista, los 21.235. Primero porque prácticamente cuando se activa el segundo impulso se nos mueve el movimiento lateral, y aquí vemos una reacción al alza, pero nuevamente tenemos la dichosa directriz alcista que nos está impidiendo de momento seguir ascendiendo. Observando lo que son los osciladores, pues bueno, tenemos el estocástico, bueno, con una señal de venta. El MACD, pues bueno, prácticamente lo vemos muy paralelo, sí, tenemos una señal ahí ligeramente de venta, pero un momento, fijaros, prácticamente paralelo, lo que tenemos ahí, y bueno, en principio el ADX sí que está ya por debajo del nivel 20, lo que nos vuelve a mostrar nuevamente que está exhausto el movimiento al alza, y si observamos lo que hemos visto en los anteriores índices,
Si el resto cae, yo pienso que posiblemente el MB20, yo creo que muy posiblemente vamos a ver algún tipo de corrección. De momento, pues como le digo, para pensar en abrirse posiciones cortas, más que intentarlo, con lo que ya mencioné anteriormente, de esta doy estrella de atardecer no muy perfecto, que sería un poco ya para un perfil muy agresivo, yo esperaría perder este mínimo ascendente que corresponde a los 19.759. Si tenemos un cierre por debajo de este mínimo, pues podríamos hablar de abrir posiciones cortas. Así pasamos al Eurostoxx 50. Bueno, el Eurostoxx 50 más del mismo. Lunes y viernes sesión claramente con bastante fuerza bajista. Tenemos lo que son los osciladores, tanto el estocástico como el MACD, mostrándonos señales de venta. Y como el resto, estamos viendo una gran capacidad de seguir de marcar nuevos máximos. Como podemos ver, estaría en los 3.178, vemos que no puede. Aquí pues directamente estamos viendo una lucha por no perder. En concreto, esta directriz alcista que tenemos aquí, vemos como toda esta semana ha habido un gran tanteo. Lo mismo el anterior, que lo que estamos viendo era un movimiento rectangular, que podríamos hablar de una mayor amplitud, ¿no? Quizá ampliarlo el tamaño, ¿no? Un poquito más y hacer un poco más extensivo, ¿no? Vamos a ver. Esto sería lo que estaría haciendo un movimiento lateral con una ruptura claramente el lunes. Creo que los alcistas pues, bueno, solucionan rápidamente. Sin embargo, la situación observando por los osciladores pues, está bastante complicada y tampoco estamos viendo una superación de los 3.178 que nos haga pensar que el posible intento de los bajistas de algún tipo de corrección pues queda difuminado, ¿no? Reactivándose nuevamente lo que sería la tendencia alcista. Si de momento pues, bueno, vamos a esperar tener algún tipo de ruptura. Yo pensaría, como aquí, en abrir cortos siempre cuando tuviéramos un cierre por debajo del mínimo de la sesión del lunes y siempre un stop loss por encima del máximo. Pondríamos un stop por esta encima o quizás por encima de 3.178 pensando en abrir corto y de momento el objetivo pues sería bastante complicado decir si haremos algún tipo de corrección hacia la zona del 38,2%, como aquí sucedió que estuvo a punto, pero antes de llegar vemos como realmente hubo un movimiento en V y de este movimiento en V pues bueno, realmente vuelve a surgir la duda en lo que estamos viendo que sería un movimiento lateral. Pasamos al CAC 40. Bien, lunes y viernes, como he dicho en anteriores, pues tenemos unas sesiones claramente bajistas y aquí nuevamente estamos viendo que lo que sería esta primera nivel de zona de resistencia pues no puede doblegarlo y estamos viendo que bueno, realmente el estocástico ya nos está marcando después de una recuperación que vemos aquí al alza, que representa claramente este nuevo intento de ir e intentar superar este primer nivel de zona de resistencia que no lo consigue y la situación vuelve técnicamente, al igual que el resto de índices, a mostrar claramente una situación de indecisión, de debilidad, posiblemente por lo que está aconteciendo en Ucrania y que según se vayan desarrollando los temores o no, veamos alguna solución a dicho problema, pues podríamos ver algún intento de romper al alza lo que sería el canal alcista en el que se está moviendo el CAC 40 o en caso de recrudecerse posiblemente la situación en Ucrania, pues podríamos ver algún tipo de movimiento a la baja buscando otros niveles más de referencia, como podría ser este primer nivel que tenemos aquí, muy importante, toque, dos toques, prácticamente un tercer toque y aquí tenemos un cuarto toque, ¿no? Por no mencionar una caída a la zona quizás de soporte de los 4.055 o incluso pues ya a la próxima zona de soporte de esta directriz alcista que es la zona de soporte del canal alcista que se está moviendo. O sea, en principio, pues lo que estamos observando en los índices europeos es muchísima debilidad, muy posiblemente tenga que ver con el problema de Ucrania y yo pienso que según vaya evolucionando la situación allí, para bien o para mal, pues veremos si para bien una continuidad del movimiento al alza o bien un movimiento de corrección. De momento en la zona de resistencia, esta situación que está ocurriendo en Ucrania ha llegado en zona de resistencia importante y realmente pues estamos viendo una clara indecisión de los inversores.
Bien, vamos a pasar al SP500. Bueno, el SP500, tal y como podemos observar en este gráfico, se está moviendo en un canal alcista, claramente, y está moviendo como poco a poco se está acercando a los 1900 puntos, que lo hubiera dicho. Siempre yo desde el año pasado vengo escuchando que va a haber una gran corrección, pero realmente lo que estamos viendo es un increíble movimiento al alza y parece que la corrección no va con los índices americanos, por lo menos con el SP500 no tiene nada que ver, ¿no? Vamos a ampliar un poco la imagen, a lo mejor. ¿Sabes? Bien, pues aquí tenemos como desde la zona 1740 pues se ha producido todo un impulso alcista bastante fuerte, como podemos observar aquí, y ya en esta zona de la zona de los 1880 pues sí empezamos a ver nuevamente ciertas dudas, pero bueno, ciertas dudas que también aquí podemos observar, como esta zona de los 1840 tuvo su duda, ahora llega a la zona 1880 y si empezamos a ver ciertas dudas, tenemos algunos patrones doji. Aquí tenemos uno, que esto fue la sesión de martes, pero del miércoles. En la sesión del viernes tenemos un doji aún más significativo y podríamos pensar, porque bueno, realmente este acompañamiento de doji, dos en la misma semana, pues no se ha visto. Se ha visto aquí tenemos un doji, que uno, pero dos en la misma semana no. Y precisamente la zona 1880 pues podría ser significativo y quizás pudiéramos ver, no sé, que quizás nos está mostrando un cierto cansancio. Sin embargo, mientras no tengamos una señal más importante, alguna vela bajista de mayor envergadura, pues realmente no podríamos dar por concluido este movimiento al alza y pensar en algún tipo de corrección para intentar buscar quizás la zona de soporte, ¿no? Entre esa zona 1820 y 1825. Y sí, la zona de sobrecompra, el estocástico ya es bastante significativo, el periodo que nos lleva, pero bueno, podemos observar como aquí prácticamente todo este periodo que tuvo bastante extenso, prácticamente de 3 meses, aquí vemos una pequeña señal de venta rompiendo el nivel de 80, pero bueno, prácticamente se mostró en una zona de sobrecompra durante bastante tiempo y es que realmente quizá la señal más fuerte que se produce tanto en una tendencia alcista, por ejemplo, observando estocástico es cuando se supera el nivel 50 y también nos podemos encontrar grandes movimientos al alza cuando se encuentra en zonas de sobrecompra y viceversa podríamos pensar cuando estamos en un movimiento bajista, ¿no? Cuando tenemos un cruce por debajo del nivel 50 suelen producirse los movimientos más fuertes a la baja y también cuando se encuentra en zona de sobreventa. Aquí es significativo que por ejemplo el MACD no nos muestra ningún tipo de debilidad. El ADX podemos observar cómo está por encima del nivel 20, está mostrando todavía que tiene fortaleza este movimiento alcista y realmente el único indicio así que podemos observar por vela sería estos doji que tenemos en esta semana, sin una cierta duda en la zona 1880, pero que bueno, que aquí también sucedió en la zona de los 1840, pero esto no evitó que prosiguiera. Con lo cual de momento yo no observo realmente una señal que me pueda empezar a replantear que podríamos estar ante un posible movimiento a la baja. Digo, de momento no observo, sí, señales de doji, pero si observo el oscilador yo no estoy viendo en los osciladores ni en la de X una señal que me haga pensar que podemos ver algún tipo de corrección. Pasamos al Nasdaq 100. Bueno, en Nasdaq 100 pues tenemos como se está moviendo en un canal alcista. Tenemos un canal más amplio, está mostrado por estas dos líneas más gruesas, resistencia y soporte. Tenemos soporte, dos toques, resistencia pues tenemos diferentes toques, 1, 2, 3, 4, prácticamente ya aquí podemos estar hablando casi de un quinto, ¿no? Lo que estamos viendo luego es otro canal alcista de menor tamaño, como podemos observar aquí, en el que prácticamente se ha estado moviendo hasta llegar prácticamente a febrero, desde noviembre hasta prácticamente febrero, lo tenemos aquí, finales de enero, y nuevamente vemos cómo tras esta ralentización en lo que sería esta línea de tendencia, que era de mayor aceleración, como ha decelerado, pero luego volvemos a incorporarse al anterior canal alcista y vemos que se está moviendo de una forma ascendente, pero sí empieza ya a tener algunos tipos de problemas, lo mismo que le pasa
al SP. Vamos a ver un poco más, ampliarlo. Aquí lo tenemos. Estamos viendo como la zona de los 13, aquí tenemos 3.740, pues bueno, se está mostrando como una zona que está costando trabajo. Y se hemos estado viendo aquí sesiones bajistas, pero realmente yo, para mí, en principio, mientras no hubiera cerrado el hueco que se produjo durante la sesión del martes, no pensaría en sí que parece, observando, voy a quitar aquí esta línea, observando el estocástico, como hay un movimiento a la baja, aquí perfectamente. Sin embargo, estamos viendo como el precio está cediendo, con lo cual podríamos pensar que en caso de que se consiguiera anular el hueco alcista que tenemos aquí, podríamos estar ante un posible movimiento correctivo que podría llevarnos nuevamente hacia lo que sería la línea de soporte del canal alcista más amplio. Vamos a ver, esta zona de aquí podría llegar a esta zona en caso que este hueco se anulara, ¿no? Porque estamos viendo, como ya les digo, una cierta divergencia entre estocástico, que lo estamos viendo cómo va cayendo, y sin embargo hemos estado viendo cómo iba subiendo lo que es el Nasdaq 100. Bien, lo que sería el MACD, podemos observar, está también a punto de darnos una señal de venta. Pero bueno, mientras esta no se lleve al hecho, realmente tengamos constatación de un corte a la baja. Un corte por debajo del nivel de 80, y sobre todo la anulación de este hueco, no podemos pensar en que podemos haber algún tipo de movimiento buscando alguna corrección para ir a la zona de soporte del canal, al menos. Esto para mí va a ser muy importante, este hueco. Que sí, que a lo mejor alguien podría pensar ya tras dos sesiones que podemos ver aquí negativas en abrir posiciones cortas, parándose un poco en la resistencia y la cercanía de los 3.800, ¿no? Y poner algún tipo de stop loss por encima de 3.800 para posicionarse, como decía, corto. Podría intentarse dicha estrategia bastante agresiva, ¿no? Pero podría funcionar, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, viendo un poco estas indicaciones, y entonces pues yo, si quizás tuviéramos un corte por debajo del nivel 80, acompañado de un movimiento a la baja de la cotización, pues sí, podría ser muy buena idea pensar en posicionarse corto, ¿no? Yo en principio pensaría en una ruptura, ¿no?, ya del hueco. Para mí ya sería bastante significativo, pero ya una ruptura de lo que sería el soporte de este canal alcista más pequeño que tenemos aquí, pues bueno, realmente me haría pensar que podríamos ver un tirón hacia abajo, intentando buscar al menos lo que sería el soporte, sigo profundizando aún más, quizá intentando buscar la zona de los 3.400 puntos. De principio, pues sí, eso, tenemos una debilidad en el Nasdaq, pero bueno, son las mismas dudas que hemos podido observar el S&P 500 en la zona de los 1880, y el Nasdaq, por el contrario, la tenemos aquí. Esta zona de aquí está mostrando debilidad y con una divergencia bajista entre estocástico y lo que sería la cotización. Pasamos al Dow Jones Industrial, y bien, el Dow Jones Industrial, pues vemos este movimiento en V, y a ver, vamos a ampliarlo. Bueno, al contrario de lo que está pasando con el S&P 500, bueno, parece no tener tanta duda y está atacando la zona de los 16.500 puntos, que le haría irse nuevamente hacia la máxima. Aquí, bueno, tenemos activado, como pueden ver, una ruptura del canal alcista con un objetivo en 16.868, que bueno, aquí más o menos y fue muy bien encaminado, tuvimos una señal, luego hubo una corrección. Lo que nos mostró esta corrección fue que precisamente pudimos aquí trazar un nuevo canal alcista, ¿no? Teníamos aquí un canal en el que se había estado moviendo, tenemos estas dos líneas negras, podemos ver toque, 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 ruptura, ¿no? Y lo que estamos viendo aquí ya entre estas dos líneas azules es un nuevo canal alcista, donde mayor aceleración del cambio hemos tenido, ¿no? Toque aquí, otro aquí, otro aquí, falsa ruptura, toque soporte, y nuevamente lo estamos viendo dirigirse hacia la zona de resistencia de este canal alcista. Aquí, pues bueno, no vemos las señales que tenemos en el Nasdaq 100 o el S&P 500, y observando tanto lo que sería cotización, vemos que claramente es al alza, que sí tenemos aquí, bueno, una ligera, podría haber
ya mismo una señal de corto, pero bueno, estamos viendo que realmente está en una zona de sobrecompra y realmente, bueno, no tenemos una señal fuerte. Es decir, ahora mismo no tenemos una señal de corto, lo que sería el estocástico. Por su parte, el Madipo, bueno, claramente podemos observar que está claramente alcista y tampoco observamos una señal que pueda indicar que ahora mismo podemos estar ante una posible corrección. Si de momento el movimiento alcista continúa y bueno, seguimos pensando que el objetivo que tendrá será la zona de 16.888. Sí, no sabemos cuándo podrá conseguirlo, ¿no? Y lo tuvo bastante sencillo y finalmente, bueno, llegó una corrección y un poco pues se nos alejó, pero nuevamente estamos atacando, intentando dirigirse hacia esta zona objetivo marcada por la ruptura de este primer canal alcista. Así en resumiendo, pues estamos viendo cómo los índices europeos pues tenemos señales bastante claramente bajistas en contraposición con los índices americanos que bueno, estamos viendo el S&P 500 nada a 100 con movimientos con dificultades en ciertos niveles. Vemos cómo estamos próximos a lo que sería resistencia del canal alcista. Aquí estamos viendo, por ejemplo, que ya hay duda en la zona de los 1880 y sin embargo el Dow Jones pues, bueno, va a lo suyo y bueno, marcando nuevamente, intentando proseguir el movimiento al alza que tenemos. Bueno, esto ha sido todo y nos vemos en un próximo vídeo.